Buenos días, bienvenidos a la sesión de aulas abiertas. El día de hoy vamos a hablar de sepsis intraabdominal. Acompaña el doctor Diego Molina, médico internista e infectólogo del JAMA. Y mi nombre es Gina Rojas, soy residente de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos de la Universidad de Antioquia. Entonces, si recordamos el concepto de sepsis, tenemos que es una respuesta disregulada del huésped a la infección que puede conducir a una disfunción orgánica, multiorgánica y que es potencialmente mortal. Si hablamos de sepsis intraabdominal, entonces pues vamos a definirlo como lo definen los consensos y las guías, como un proceso infeccioso que se va a extender desde la víscera hueca hasta el peritoneo y que generalmente se podría hablar también de una infección intraabdominal complicada si esta infección además puede causar abscesos o peritonitis. Recordamos los tipos de peritonitis infecciosas, entonces vamos a recordar la definición y los microorganismos que están asociados, porque de ello va a depender también parte del manejo y el manejo antibiótico. Entonces, cuando hablamos de peritonitis primaria, generalmente hablamos de que no hay una perforación visceral, sino que la infección viene o se asocia a otras causas. En estas, por ejemplo, tenemos la peritonitis bacteriana espontánea, que es la que más encontramos asociadas a cirrosis. Generalmente son monomicrobianas. ¿Listo? Y el manejo, pues generalmente está dirigido no solamente al manejo como tal de la peritonitis, sino generalmente a la enfermedad de base que la produce. En la secundaria, pues ya vamos a tener una perforación de víscera hueca, aquí ya tenemos una infección polimicrobiana. Y en la terciaria, generalmente vamos a hablar de una peritonitis que es persistente a pesar de lo que se consideraría un tratamiento adecuado para una peritonitis secundaria. O una peritonitis que se vuelve a producir generalmente después de una peritonitis secundaria. Generalmente aquí ya hablamos de microorganismos que están dentro del hospital, o sea que son intrahospitalarios y por lo tanto hablamos de mayor resistencia y de la posibilidad de tener además de eso infecciones fúngicas. También tenemos este contexto, esto lo tenían en la guía, esta es una de las guías en la que este consenso es en el que nos vamos a guiar. Tenemos un segundo que es esto. Es este consenso y las recomendaciones basadas para sepsis abdominal que salió en Infection en 2021. Y entonces ellos también hablaban de infección intraabdominal asociada a la salud, que aquí puede haber algunas cosas con las que no estemos tan de acuerdo o de las que están ahí asociadas, que es como infección mayor a 48 horas post control del foco infeccioso, hospitalización mayor a 48 horas o en los últimos 90 días, terapias de infusión en casa, clínica de heridas o diálisis en los últimos 30 días, antibióticos de amplio espectro, infección del sitio quirúrgico e historia de colonización o infección por drogas multidrogos resistentes. Podríamos tener discrepancias con esto. Si hablamos de la epidemiología y recordamos de la epidemiología de la sepsis y de la sepsis abdominal, encontramos que desde el 10 al 15% del dolor abdominal en la comunidad pues va a tener alguna causa quirúrgica asociada. La mortalidad, a pesar de todos los tratamientos antibióticos, de todo lo que se ha avanzado en las terapias, sigue siendo muy alta y se encuentra cercana al 23%. Está asociada a una estancia hospitalaria mucho más larga y generalmente está asociada a tasas de reintervención quirúrgicas de 4 al 20%. Si hablamos de las peritonitis secundarias y de las perforaciones, las que podemos encontrar más altas, este estudio que vemos aquí, esta gráfica que vemos, se basa en un estudio que evalúa de forma retrospectiva, un estudio en las UCIs quirúrgicas de Nueva York entre el 91 y el 2002. Y entonces lo que encuentran aquí, además del mayor incremento en la mortalidad, es que la mayor cantidad de perforaciones generalmente están dadas en el colon. Si vamos hacia la epidemiología de Colombia, este es el estudio que generalmente evaluamos, el estudio que siempre vemos de la sepsis en Colombia, y aquí encontramos que generalmente la mortalidad se acerca mucho a la mortalidad. Esto está basado en el criterio de sepsis 2, lo que vemos a 28 días, 42% si hablamos de choque séptico, y si la causa es hospitalaria, casi el 52%. ¿Y de esos cuántos son infecciones intraabdominales? Pues entre el 19.9% si estamos hablando de las que fueron adquiridas en comunidad, y ya empezamos a aumentar en las unidades de cuidado intensivo, ya podemos hablar de que casi un 17.5% está asociado a la sepsis o secundarias a origen abdominal.
¿Cuáles son los factores de riesgo para sepsis como tal? Entonces tenemos los factores para riesgo normales que encontramos, que son los factores genéricos o genéticos, pacientes más adultos, pacientes con inmunosupresión adquirida, los pacientes que pueden tener riesgo de infección pulmonar, que los tenemos aquí, los pacientes que tienen riesgo para urosepsis, pero tenemos que sumarle aquí los factores de riesgo, no solo para la sepsis como tal, sino que los factores de riesgo para tener disrupción de la herida quirúrgica, que sean hombres mayores de 70, fumadores, que hayan tenido choque durante el intraoperatorio, uso de inmunosupresores y diabetes mellitus, son mayor factor de riesgo para tener disrupción de la herida quirúrgica, de la anastomosis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Entonces, pues el diagnóstico generalmente lo vamos a hacer clínico. No lo traje acá, pero pues es el diagnóstico de paciente que tiene dolor abdominal, que tiene fiebre, en algunos casos puede tener ictericia, puede tener defensa abdominal como tal, que va a aumentar los leucocitos, que va a aumentar PCR, que va, además de eso puede tener alteraciones además a nivel biliar, tener aumento de transaminasas y bilirrubinas. Y lo que sí traje acá es para ver cuáles son los cambios de las imágenes y de los microbiológicos. Entonces, si hablamos de las imágenes, tenemos la ecografía, que tiene las ventajas de que puede hacerse al lado de la cama del paciente, que es operador dependiente, que es uno de los grandes problemas, pero puede ser para guía para drenaje, y es el gold estándar, por ejemplo, para las enfermedades de origen biliar, para colecistitis. El gold estándar, si ya queremos hablar de peritonitis como tal, y queremos ver colecciones, si queremos haciendo la tomografía, siempre y cuando sea una tomografía contrastada y ojalá con doble contraste. Si hablamos de lo microbiológico, entonces pensemos a quiénes deberíamos tomarles cultivo. ¿A quiénes deberíamos tomarles cultivo de entrada? ¿Deberíamos tomárselo a todas las apendicitis? No. Deberíamos tomárselo a quiénes? A las peritonitis adquiridas en comunidad de alto riesgo, que ya les voy a mostrar quiénes son, las peritonitis asociadas al cuidado de la salud, los pacientes que llegan en choque, paciente en el cual el foco inicial no se maneja de manera temprana y que generalmente es un foco de difícil control. Entonces, ¿cuáles son las peritonitis adquiridas en comunidad de alto riesgo? Pacientes que tengan 2 o más, ya sea mayores de 70 años, tengan cáncer, tengan una enfermedad, una comorbilidad importante de base cardíaca, renal o hepática y que estén hipoalbuminéricos. Esos son pacientes que tienen un alto riesgo de hacer una peritonitis secundaria y de tener un cultivo positivo. Y el índice de Mannheim, este es el índice para evaluar cuál es la probabilidad de mortalidad. Entonces el índice de Mannheim, en principio lo partían solamente en 2, en baja y alta probabilidad, con un número de 26 puntos. Pero posteriormente hacen otro estudio y evalúan y pueden hacerlo en 3, digamos que es un poco más, pero podemos ver cómo aumenta la mortalidad, generalmente por encima de los 21 puntos, ya tenemos mortalidad del 22.5%. ¿Qué es lo que evalúa? Entonces evalúa edad mayor de 50 años, si el sexo es femenino, pero lo que generalmente va a dar más valor es si la peritonitis es peritonitis purulenta o fecal. No conocía eso. Claro. De la edad, que uno ve claramente los directos que mueren más. Sexo femenino, no estoy muy seguro que uno le da como tanta validez a eso, ¿no es cierto? ¿Es insuficiencia orgánica la define de alguna manera? No, la insuficiencia orgánica, falla orgánica multisistémica. Cambio sobre orden. Sí. Yo no conozco ese trabajo. La duración. Uno sigue pensando que, digamos, lo más importante sigue siendo la edad, ¿no? Y, digamos, algunas comorbilidades. No nos propone nada nuevo, ¿no? ¿Cierto? Sí, son puntos igual, pues el problema que yo le vería, por ejemplo, a esto es que esto se supone que es para tomarle el cultivo. Entonces, si yo esperar a hacerle toda la escala. Pero yo entiendo que el índice de Mannheim, lo que tú dices, es para muerto productor de mortalidad. No, por lo que en la guía lo evalúan como si fuera para. Pero pues lo que uno debe pensar es que si efectivamente cuando encuentran pus, sabiendo que realmente esto va a dar un puntaje muy alto, debería. Digamos,
hablar un poquito del desconocimiento de la aplicabilidad de estos facultativos o no, pues si habla un poquito del desconocimiento. Yo no creo que, pues, si uno tiene o no tiene margen, sea situación no facultativa, lo que pasa es que como que no va a andar, ¿sí? Las otras que pusiste, van a personal, ¿sí? Pero digamos en el sentido práctico, para los cirujanos, ¿quieres que no cultiva todo? Porque para ellos es todo o nada, ¿cierto? Entonces, les puede poner, estos cultivos no, porque terminamos en cultivos banales, ¿cierto? Entonces, pues es un sentido práctico. Pero... Sí, igual una de las recomendaciones que hacía el consenso era que si usted tiene el recurso, también es valioso tener cultivos para saber cómo se está moviendo su flora local. Entonces, si puede hacerlo, si no le cuesta más, hágalo independiente de lo que obtenga. Entonces, si vemos, aparte de esto, los cultivos, entonces, la idea debería ser, como en todos los cultivos que tomamos, es que debería tomarse antes de iniciar manejo antibiótico. Aquí es un poco complejo porque, y vamos a verlo posteriormente cuando hablemos de apendicitis y hablemos de todo, se prefiere tratar de iniciar el antibiótico antes de que el paciente llegue a cirugía. Entonces, o hay una discrepancia. Sí. Sería muy difícil el escenario de un paciente con unas experiencias abdominales muy graves como para esperar a que baja. Digamos, bueno, creo que para todos es claro cuál es el tratamiento empírico. Y ya. Sí. No se recomiendan hemocultivos como tal si se piensa que la infección viene de la comunidad. No hay necesidad de tomarle hemocultivos adicionales al cultivo que se va a tomar a nivel intraabdominal. Debería tomarse o se podría tomar hemocultivos en paciente que está en UCI, que está en choque, o que se piensa que la infección peritoneal está asociada al cuidado de la salud y ellos recomiendan 2 aerobios, cada uno de 10 cc, más 2 anaerobios. No se recomienda tomar muestras de las bolsas de drenaje. O sea, uno no debería tomarle a las bolsas de drenaje cultivo, solamente debería tomarle, si es posible, antes de que se coloque el dren, y si no, en últimas, del dren con técnica séptica. Y si existe el recurso, también dicen que podrían enviar parte de ese líquido peritoneal en hemocultivos, que tiene la ventaja de que no necesitaría el tiempo de refrigeración y que tiene una mayor probabilidad de poder tener. Ahí nos contará Daniel sobre si eso puede tener o no, en qué va su trabajo, de si nos va mejor con hemocultivos o no, o si da igual. Escasos de pacientes. No, llevamos 17 pacientes, pero hasta el momento las botellas de hemocultivo no han mostrado rendimiento. No, igual. Ahí está. Entonces ya, ahora sí, vamos a hablar del manejo general. Entonces el manejo general de la sepsis intraabdominal se va a dividir en 3. El manejo de soporte, que es el manejo que generalmente llevamos en la UCI, que llevamos para todos los pacientes con sepsis, el control de la fuente o del inóculo y el manejo antibiótico. Como veríamos, este es uno de los esquemas, esto es el consenso de manejo de infecciones intraabdominales de la WSS, que también es del 2021. Entonces, si usted tiene un paciente con infección intraabdominal, debe pararlo en estos 3 pilares. Esto que es el soporte como tal, vamos a hablar de los líquidos y de los vasopresores, pero que para nosotros pues igual no cambia porque es el manejo que hacemos en sepsis. La terapia antibiótica empírica, que se va a basar en la epidemiología local, en los factores de riesgo de los individuos y en la severidad clínica severa. Y en el control del foco o del inóculo, en la toma de cultivos y con eso poder reajustar la terapia antibiótica, ya sea que usted la tenga que expandir o de escalar, y en evaluar la posibilidad de hacer reintervenciones, en especial si la infección sigue en curso. No me voy a detener en el soporte, hemos hablado suficiente de sepsis y llevamos mucho tiempo hablando de esto. Esto solamente era como para hacerles un recorderis del Surviving Sepsis y de las otras cosas que ya hemos hablado del soporte. Si hablamos del control del inóculo, entonces pues podemos hablar de que necesitamos o probablemente se va a requerir hacer debridamiento en algunos casos. Lo más importante es hacer drenaje de cavidades purulentas, descomprimir la cavidad abdominal y estar pendiente de remover dispositivos si a estos hay asociados a alguna infección, como en el caso de la peritonitis asociada a catéter de diálisis peritoneal. ¿Cuáles son los factores de riesgo para falla del control del foco? Entonces esto es de la ITSA,
Y entonces, que la intervención inicial se demore más de 24 horas. Un Apache mayor de 15, una edad avanzada por encima de 70, comorbilidades, hipoalbuminemia, que era lo que habíamos visto previamente, desnutrición, que ya haya una peritonitis difusa, que no se haya podido debridar o controlar o drenar de manera adecuada el foco o que haya cáncer asociado. Todo eso le quiere decir o le está comentando que hay posibilidades de que haya dificultad de control del foco. Y ahora aquí vamos a parar un poco para hablar de algunas definiciones y de los manejos de cirugía. Entonces, en un principio se hablaba, tenemos la posibilidad de hablar de cirugía de control de daños. Que lo que se hace aquí, al igual que lo que se hace en trauma, es entrar, debridar, manejar el foco y cerrar rápidamente, llevar a UCI, volver a controlar, mejorar y ahí sí definir anastomosis o manejos complementarios y finales. Ahí de una vez también se evaluará la posibilidad de si se puede cerrar o no el abdomen y con eso definir cuál va a ser el manejo hacia adelante de este paciente. Lo siguiente es si posteriormente va a ser una relaparotomía planeada o a demanda. La relaparotomía planeada se planeaba que debía hacerse cada 24 a 48 horas y a demanda era cuando se viera cambios en el paciente, cambios hemodinámicos, que empezara a hacer fiebre, que empezara a hacer signos de hipertensión abdominal. Se encontró que no había diferencia, excepto que en la relaparotomía planeada los costos sí se incrementaban porque se requerían muchas más cirugías. Entonces, lo que se hace ahora es relaparotomía a demanda, cada vez que se requiera y las veces que se necesita. Y la otra pregunta es, ¿dejar abdomen abierto sí o no? ¿En quiénes se deja abdomen abierto? En pacientes que tienen gran edema de asas, en los cuales no se pudo controlar el foco, en los cuales usted cree que va a ser dehiscencia de suturas, en los pacientes que hicieron isquemia crítica intestinal, que usted cree que van a necesitar mayor control. Pero ¿cuáles son las complicaciones de hacer o dejar a un paciente con abdomen abierto? Era una técnica que se empezó a usar en el pasado para tratar de optimizar el manejo y disminuir la hipertensión intraabdominal de los pacientes. El problema es que empezó a convertirse en una técnica que se fue volviendo ya, digamos que parte del manejo como tal y del manejo habitual. Pero esto lo que va a producir a futuro son varias complicaciones. Entonces acá tenemos la etiología de la peritonitis. Lo primero es que va a haber una disminución y una dificultad para cerrar la fascia y poder llegar a cerrar el abdomen. Lo segundo es la posibilidad de hacer mayores fístulas centroatmosféricas y lo tercero es la mortalidad. Y podemos ver que independiente que sea, este NPTW es el sistema VAC que conocemos con presión abdominal negativa, el de que tiene tracción facial, el MESH, la bolsa de Bogotá y otros como la retención de suturas dinámicas y otros mecanismos. Pero independiente de lo que usemos, podemos ver que efectivamente el aumento de mortalidad y la dificultad para cerrar la fascia se encuentra asociada a todos. O sea que mantener a un paciente con abdomen abierto probablemente lo único que va a hacer es empeorarnos un problema hacia futuro. Este es un estudio que se está llevando a cabo, que es el estudio COOL y que precisamente lo que busca es evaluar eso, cuáles les va mejor y evalúa mortalidad. Ese es su objetivo primario, dejarlos abiertos o cerrarlos. Y está para diciembre del 2025, esperamos tener datos al respecto. Ahora sí, centrándonos en materia, hablemos algo del manejo antibiótico. Entonces, un adecuado manejo antibiótico nos va a disminuir los días de hospitalización, la reintervención, la mortalidad y los costos. ¿Qué deberíamos cubrir si estamos pensando en una terapia empírica? Bacilos gram negativos entéricos, en algunos casos cocos gram positivos, especial enterococos, ya lo vamos a ver, y anaerobios. Esto es, aquí es una lista de algunos de los antibióticos que más usamos, cuáles son los que nos hacen cubrimiento anaeróbico, cuáles nos van a hacer cubrimiento antiseudomona, cuáles nos van a cubrir enterococo no resistente, cuáles van a cubrir enterobacterias y cuáles nos van a cubrir enterobacterias BLE, en especial Klebsiella pneumoniae y E. coli. Entonces, por ejemplo, si ponemos acá amoxicilina clavulanato, vamos a ver que tiene un muy buen cubrimiento anaeróbico.
nos puede servir si pensamos en que hay enterococos no resistentes. Va a tener más o menos un cubrimiento de enterobacterias, pero no nos va a cubrir ninguna ble. Ya nos vamos a mover a través de la presentación en los siguientes, pero era para tenerlos acá. Entonces, si hablamos de peritonitis primaria, que era que es asociada, por ejemplo, a cirrosis, generalmente es monomicrobiana. Entonces, la guía, estos son los microorganismos más frecuentemente asociados. El Staphylococcus aureus del 1 al 4%, es raro, y el manejo generalmente está dado por ceftriaxona. El tiempo, ¿cuánto tiempo lo vamos a dejar? 48 horas por resolución. En la guía vamos a encontrar de 5 a 7 días, pero pues yo he encontrado en algunos otros estudios y revisiones de sepsis intraabdominal que generalmente ya se podría cortar hasta 4, de 1 a 4 días. Cuando hablamos de peritonitis terciaria, entonces si hablamos de peritonitis terciaria, esto era para mostrarles cuáles son los microorganismos que comúnmente podemos tener en diferentes partes del tracto gastrointestinal. Y, por ejemplo, en el estómago podemos tener mayor cantidad, podemos encontrar aquí cándida, que esto lo vamos a encontrar porque posteriormente en algunos casos se hace profilaxis para candidiasis cuando hay perforación de úlceras a este nivel. Como podemos encontrar, tenemos bacteroides, Clostridium, enterobacterias en colon, en duodeno podemos tener streptococos, lactobacilos. En el ilium distal, Clostridium, Streptococcus, bacteroides, en especial Bacteroides fragilis, Actinomyces y Corynebacterius. Y esto, por lo tanto, hablamos de que generalmente es una peritonitis bacteriana microbiana. Pero a medida que yo voy aumentando o que ya he empezado a utilizar antibióticos, lo que voy a empezar a hacer es aumentar una flora que es más resistente y sobre la flora, digamos, que comúnmente podría estar. Entonces, ya definimos que la peritonitis terciaria, generalmente hablamos de una peritonitis secundaria que no tuvo, a pesar de un manejo en teoría adecuado, no mejoró. Y por lo tanto estamos hablando de una flora diferente que genera mayor resistencia, que tiene menor respuesta al manejo antibiótico usual, menor respuesta al manejo quirúrgico. Y generalmente esto lo que va a llevar es a un tiempo de tratamiento antibiótico prolongado, que en la guía lo definían como hasta control del foco. Entonces esa es una de mis preguntas hacia el final y es hasta el control del foco es hasta cuándo. Y en el consenso, por ejemplo, entonces reconsideran el uso de ceftazidima bivactan más metronidazol para pacientes con alto riesgo o Astreonam más metronidazol más vancomicina como pacientes que están con reacciones alérgicas a betalactámicos y que tienen alto riesgo. Entonces aquí ya estamos hablando de pacientes con bacterias multiresistentes. ¿Cuál es el problema de la peritonitis terciaria, además de la resistencia antibiótica? Estos pacientes generalmente empiezan a hacer una enfermedad crítica crónica y que son los pacientes que empezamos a ver nosotros en la UCI, que son pacientes que no podemos dejar de ventilar. Generalmente tienen neumonías asociadas a la ventilación, SDRA, que terminan con traqueostomía. Empieza a comportarse esta cantidad de líquido que empieza a quedar acá, se empieza a comportar como si fuera una diálisis peritoneal. Entonces también se asocia a falla renal. Empiezan a hacer alteraciones a nivel hepático, hepatopatía, translocación bacteriana, lo que más vamos a ver. Y además son pacientes que están jugando con desnutrición y con desacondicionamiento severo. Entonces, generalmente están asociados a sarcopenia. Esa disminución de la función renal como tal, la malabsorción, lleva también a alteraciones en las drogas y las interacciones medicamentosas y llevan a tener menor respuesta no solo a los medicamentos usuales, sino también a los manejos antibióticos. ¿Qué es lo que hacemos normalmente o qué hacemos con este paciente? Entonces, son pacientes en los cuales hacemos estabilidad del foco, se lleva, esa es la evaluación preoperativa, es de qué se va a llevar, se lleva, se hace control del foco como tal, vuelve y se lleva a la unidad de cuidado intensivo y este es como el ciclo en el que nos mantenemos del soporte de estos pacientes. Eso es para hablar como de peritonitis primaria y terciaria. Si hablamos de peritonitis secundaria, pues nos iremos a las causas de peritonitis secundaria. Entonces, la primera que tenemos acá es la apendicitis. No me voy a referir como tal a cuál es el
cuadro clínico ni el diagnóstico, creo que eso lo tenemos claro, sino al manejo antibiótico como tal. Entonces, el manejo antibiótico, una úlcera no perforada, está entonces ampicilina, surfactam, cefuroxima, ceftriaxona, metronidazol. Se considera, qué pena, acá no es colecistectomía, sino apendicitis. Se considera que con la cirugía se cura. Por lo tanto, si se cura, el antibiótico no debería sino durar 24 horas más del manejo antibiótico y no más, como si fuera una profilaxis quirúrgica. Ya si es perforada localizada, perforada generalizada, generalmente hablaremos de 48 horas posterior a la resolución de infección, de 5 a 7 días. En colecistitis, entonces, este lo traje para evaluar no solamente el manejo como tal antibiótico, sino cuáles necesitan cirugía urgente, cuáles necesitan emergente y cuáles probablemente en los pacientes que ya están en enfermedad crítica. Generalmente hablaremos de control de daños y paso para control fisiológico y la posibilidad de llevarlos a colecistectomía en principio, o sea, hacer la derivación rápida para mejorar, drenar el foco, pero no hacer una cirugía abierta que generalmente va a empeorar el pronóstico del paciente. Y esta es el manejo también que se le da a estos pacientes. Bueno, ahorita hablamos del ertapenem, que se lo recomienda en la guía y que también es como otra cosa como para comentarla acá. Si hablamos de la diverticulitis, acá nos toca recordar cuál es la clasificación de Hinchey, porque esto va a depender del manejo. Esta es la clasificación de Hinchey inicial, que habla de un absceso pericólico o flemón, grado 1, un absceso pélvico, grado 2, peritonitis generalizada purulenta, grado 3, y la fecal, que es grado 4. Y pues la han ido modificando y la han modificado con los hallazgos tomográficos, y lo que hacen es aumentar el A1A y el A1B para ver si hay cambios en el tejido pericólico, absceso pericólico y si hay abscesos a distancia en lados. Y eso nos va a llevar a cuál va a ser el manejo de estos pacientes. Los que vemos en verde son pacientes que no están complicados, que podemos manejarlos, si es en estadio suero, podríamos manejarlos con o sin antibióticos en casa. Y si tienen signos, si tienen comorbilidades, en especial alto riesgo, pueden requerir manejo intravenoso en el hospital, pero que se consideran igual no complicados. Y luego ya hablaremos de los pacientes que se han complicado, que son los que necesitan ya drenaje percutáneo guiado por imágenes y dependiendo del tamaño del absceso, más el tratamiento de sus comorbilidades. Y si está inestable, pues son los pacientes que van a requerir resección quirúrgica, lavado laparoscópico y drenaje, y resección con o sin anastomosis, que son los que vamos a ver como complicados. El tiempo es de 5 a 7 días, el no complicado que se puede manejar en casa. Vamos a hacer cubrimiento para gram negativos y anaerobios, y la no complicada pero que requiere cirugía, pues vamos a tener también cubrimiento para gram positivos. Acá hay que pensar en el enterococo. Se dice que no usemos clindamicina porque la clindamicina aumenta la posibilidad de resistencia al Bacteroides flagilis, ni las fluoroquinolonas porque ya tienen una resistencia muy alta en nuestro medio. Esquemas que podemos manejar con estos pacientes: ceftriaxona más metronidazol, tigecyclina si uno tiene un alto riesgo de BLE, o piperacin tazobactam si piensa que puede haber aquí pseudomonas aeruginosos asociadas. Ya si hablamos de trauma, entonces deberíamos ponerle antibiótico a todos los pacientes con trauma abdominal penetrante. No, si no hay ruptura de víscera hueca. Si hay ruptura de víscera hueca, deberíamos ponerle antibiótico por 24 horas si se logró controlar el sitio del sangrado, o sea, si se logró cerrar el sitio y se logró hacer anastomosis. Cubrimiento debe ser para gram negativos y anaerobios, y los que tienen mayor riesgo de poder hacer infecciones posteriores, además de tener ruptura de víscera hueca, son los que pueden tener choque y asociación de lesiones pancreáticas o lesiones en vasos asociados a la ruptura de víscera hueca. ¿En quiénes deberíamos hacer cubrimiento antifúngico? No debería hacerse manejo empírico de tratamiento antifúngico. Empírico solo en inmunocomprometidos por cáncer, enfermedad autoinmune por los medicamentos, trasplante de médula ósea, o sea, los pacientes que generalmente tienen algún grado de inmunocompromiso. En la guía también tomaban los de UCI, pero pues eso nos ampliaría bastante. ¿Cuáles son los que tienen mayor riesgo de infección por hongos? Que usted podría hacerle un cultivo de líquido peritoneal y hasta el 71% le puede salir positivo para hongos.
Pacientes, mujeres con perforación gastrointestinal alta, con choque y con antibióticos mayores de 48 horas. Esa partida, yo creo que el tema del movimiento antibiótico es una cosa muy importante que generalmente da mucha controversia, ¿cierto? Entonces, la enfermedad invasiva por cándida es como si fuera varias enfermedades también, ¿cierto? Entonces, es una en el neurogénico febril, es otra en el paciente por cirugía abdominal, sepsis abdominal, y es otra en el paciente médico, ¿cierto? Entonces, uno no puede, digamos, como asumir los factores de riesgo todas como a uno mismo. En cada cosita, en cada apartado se comporta como una enfermedad diferente, ¿cierto? Entonces, la fungemia por cándida no es una enfermedad que suele aparecer al principio, ¿sí? Cándida es una infección cuando, digamos, es una infección con fungicidad y estamos en el escenario de fungemia, suele aparecer en pacientes que vienen recibiendo una terapia empírica o una terapia de guía que usted considera adecuada, generalmente hacia la tercera o cuarta semana, en pacientes que probablemente usted no ha logrado un control adecuado del foco, ¿bueno? Y que tienen, digamos, lo que aparece claramente en la literatura, pues que siguen con choque, abdomen abierto, nutrición parenteral, terapia antibacteriana de amplio espectro y la colonización por cándida. Pues digamos, en general esos son los factores de riesgo que uno va a notar, teniendo que uno de los más importantes es que usted previamente esté colonizado para que pueda dar la fungemia. Eso es importante. Entonces, la fungemia tiene un problema y es que es una enfermedad que mata mucho. Entonces uno tiene que saber correr muy bien la vara, en qué momento la va a cubrir de manera empírica. Porque si su vara es muy bajita, termina poniendo un montón. Y a la vuelta de unos pocos meses, usted termina cambiando la epidemiología de su unidad por cándidas probablemente resistentes a lo que usted más utilice. Bueno, entonces, tener la vara bien medida por cándida a veces es difícil. Me acuerdo, por ejemplo, un paciente que tenemos con cáncer, que me decía, expongámosle, expongámosle. Bueno, lo vimos como a las 24, 48 horas, le pusimos, salió el cultivo, fungemia por cándida. ¿Sí? Entonces, es muy importante saber hasta dónde correr la vara por cándida para que usted no termine utilizando mucho tratamiento antimicótico. Y eso pasa por una cosa importante y es, que es donde más fallamos, y es el control del inóculo, de la intervención más importante. Creo que todos los que han pasado por infectología se dan cuenta cómo controlar el inóculo a veces es hasta independiente del antibiótico que usted utilice. Por ejemplo, controlar el inóculo. Salió un germen resistente al antibiótico y el paciente ya va mejor. La intervención más importante, ¿cuál era? Controlar el inóculo. Y eso lo demuestra mucho. Entonces, ojo con cándida, la intervención más importante ya entendemos cuál es, pero a veces invariablemente estos pacientes se quedan en la unidad de cuidado intensivo y en la eterna, pues no pelea, sino discusión que es muy difícil trabajar entre el cirujano y nosotros. Uno dice, vaya, revíselo, uno dice, usted dice, vaya, revíselo, venga, poli, revíselo, y decimos, no, espere. Pues está bloqueado. Eso está bloqueado, casi siempre nos quedamos ahí pensando. Casi siempre nos quedamos en esa zanja, digamos que es tan aburrida. Entonces ya esa zanja nos pone en el escenario de peritonitis terciaria, ¿cierto? La gran mayoría de veces. Cuando hablamos de peritonitis terciaria, vuelve y entra, vuelve a cándida aquí, y hablamos de los gérmenes muy propios de este hospital, que ustedes saben muy bien que es la mayoría de las veces Yersinia productora de carbapenems, donde la epidemiología ahí sí que viene otra vez cambiando y después es una cosa bien preocupante, que ya hablaremos de ello. Yo me imagino que cuando hablamos con Cate tocaron algo alrededor de eso. Perfecto. Entonces ese escenario, digamos, es muy aburrido porque entonces empieza uno, antibióticos hasta cuándo, tratamiento para hongos o no tratamiento para hongos, es el escenario, digamos, más harto de todos. ¿Sí? Entonces, básicamente es lo que les quiero hablar de, digamos, en lo referente a cándida y en el escenario que nos ponemos, en el escenario de alta complejidad. Hay otro dato muy importante y es, las perforaciones gastrointestinales altas siempre necesitan
terapia antifúngica. Y a ver, ¿yo qué les digo? Yo creo que no, ¿sí? Pero ese dato se lo encuentra a uno frecuentemente en la literatura. La evidencia que sostiene eso realmente, digamos, no es tan constante, y no es tanta la evidencia que sostiene eso, pero sí hay unos sitios muy importantes, no para cubrimiento empírico, pero que a usted sí le deben decir, oiga, tengo que bajar la vara cándida, le tengo que poner la cándida cuando los pacientes no van bien. Por ejemplo, el páncreas es cándida cuando un paciente no va bien. Obviamente pasando por colección de sueño, por cosas así, pero el páncreas, digamos, cándida en el páncreas suele volverse un cándido muy importante. Cándida en el compromiso de la viabilidad, cuando no se ha controlado adecuadamente el foco, también suele ser un cándido muy importante. Y cándida, cuando vamos por ahí en la tercera y cuarta semana, yo insisto, ya vamos ahí en esa zanja de la que hablamos. Entonces, yo creo que entre todas las exposiciones que hay, entiendo que hay una de Cándida, si no me corrijo, ¿sí? Ya hubo, ¿sí? Ya fue con John, ¿sí? Bueno, no sé qué hablarían, digamos, al respecto, si tocarían esa parte o si estoy muy lejos de lo que dice yo, no sé, lo que dice yo, no sé. Pero es eso, siempre ser muy cuidadosos. Las ingenias son muy aburridoras porque, oiga, son difíciles de diagnosticar. Los hemocultivos tienen un rendimiento máximo del 50%. Biomarcadores beta-glucano difíciles de tener. ¿De acuerdo? Y fuera de eso, te matan mucho. Entonces, me dedico a una cosa que es difícil de diagnosticar y no mata mucho. En general, uno tiene la vara más bajita para poder disparar. Es fácil diagnóstico. Entonces, pero hay que tener cuidado para que uno no termine poniéndole antifúngico a un montón de personas. Sí. Uno quisiera como tener más argumentos y cosas más sólidas para decir en qué, cuándo y en qué no, pero eso es lo que hay. Ahora bien, importante, tú decías ahorita, ¿qué significado darle a la aparición de cándida en el peritoneum? Es decir, el entró recién cándida. La primera pregunta que da eso es, ¿siempre que aparezca cándida hay que cubrirla? Y la respuesta es no, pero sí lo debe alertar. Siempre que aparezca cándida en un abdomen hay que cubrirla. La respuesta es no, pero uno se tiene que alertar. ¿Sí? Entonces, si fueron esos primeros momentos donde yo tengo el paciente y estoy controlando el foco y todo va bien, y de un momento a otro me salta una cándida, probablemente no. Y lo mismo pasa con otros gérmenes que suele aparecer mucho, que es muy propio del abdomen, que es enterococos. ¿Sí? Esa misma pregunta se debe hacer uno cuando aparecen estos dos gérmenes. ¿Cómo el paciente está controlado por? Sí, porque una de las dudas sobre el manejo antifúngico era precisamente eso, las perforaciones gastrointestinales. Y pues lo que yo encontré es que eso se basa en un estudio como del 80 que encontraron y por eso lo basaron, pero después de eso no ha habido realmente diferencia entre si ponerles profilaxis o no, no va a cambiar el curso de estos pacientes. ¿Cuál es el momento de aparición de la cándida? Siempre, en la medida de lo posible, el score de León probablemente es de las cositas que más tenemos para acercarnos a eso. También. Ya por último, solamente era para recordarles nomás que pancreatitis aguda, que sale de acá, no requiere manejo antibiótico. No requiere profilaxis. La mayoría de necrosis es estéril. La translocación bacteriana se da generalmente después de 7 días y generalmente utilizar antibiótico antes, además de aumentar la mortalidad, aumentar la resistencia bacteriana y fúngica. Y como conclusiones, más que muchas respuestas, es esto, es un manejo de peritonitis. Entonces, lo que les decía, nos basamos en 3 cosas, que es el manejo quirúrgico y del foco, la terapia antimicrobiana y todo lo que nosotros hacemos del manejo de soporte en la unidad de cuidados intensivos. Alimentación, analgesia, sedación, tromboprofilaxis, mantener la cabecera levantada, profilaxis para úlceras, control de glucosa, estar pendiente si hay disfunción orgánica. En cuanto a la terapia antimicrobiana, empezar con antibióticos de alto espectro, dependiendo del foco en especial de la peritonitis secundaria, estar pendiente y necesitamos siempre cultivos y con eso poder tratar de llevar una terapia antibiótica dirigida. Entonces, claro, digamos, uno quisiera que todavía fueran disciplinas humanas, ¿cierto?
pero ya la utilidad de la subacta está muy restringida. ¿Sí? Y la razón de eso es los gérmenes productores de Olé que se han vuelto, digamos, tan importantes en la comunidad. ¿Sí? Se los confirmé hace los 20 metros por la ampicilina subacta, así que no, pero lo que hay es fibracilina casual. Digamos, eso es lo que hay. Entonces, acuérdense que muchas veces queremos dar como ese salto a meropénico, probablemente viene argumentado. ¿Sí? Pero cuando uno quiera dar el salto al carbapenémico, oiga, siempre tenga en cuenta que ese salto al carbapenémico, si el foco no está bien controlado, a la semana es selección microbiológica y germen con carbapenemas. Para utilizar los gérmenes productores de carbapenemas. ¿Sí? Entonces, que las carbapenemas son de varios tipos. Cetacilima y bactal está hecho para las derivadas de cerilla. Es decir, en general, KPC es la que más tenemos. Pero para las metalobetalactamasas, no. Y ojo, la epidemiología ya cada vez se acerca más. Un tercio KPC solita, un tercio KPC más una betalactamasa que puede ser NDM o VIN. Y el otro tercio solo metalobetalactamasas a veces. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, porque cuando damos ese saltico a meropénico, estamos poniendo a los pacientes en la siguiente semana en el escenario de carbapenemasas. Y muchas veces carbapenemasas con dificultades para poderlas tratar adecuadamente. Eso es. Ahí venía una de mis preguntas de peritonitis terciaria, y es que se hablaba de peritonitis terciaria y de la posibilidad de cubrir, si uno ya piensa que hay posibilidad de que haya carbapenemasas, de una vez cubrir metalobacter y sospecha de metalo, es empezar a cubrir con Astreonam y Ceftazidime Avibactam. Empírico. Entonces, no es una cosa que hagamos sistemáticamente, ¿sí? A pesar de que en este hospital somos pobres, ¿sí? Tenemos muchas herramientas para diagnosticar bien, tenemos buenas herramientas microbiológicas, ¿sí? Entonces, cuando llega una muestra significativa al laboratorio, siempre nos llaman y a esa muestra significativa preguntamos una cosa que ustedes han visto que se llama carbacino. Carbacino es una prueba cromatográfica que nos permite rápidamente saber qué tipo de carbapenemasa es. ¿Sí? Para nosotros siempre, la mayoría de las veces es KPC, y ahí siguen NDM y VIN. ¿Sí? Entonces, empíricamente, en general, Gina, para nosotros, no. Empíricamente pienso que no. ¿Sí? Puede tener unos escenarios muy individualizados, es posible, pero empíricamente, como decir, peritonitis terciaria, cubrimiento para gérmenes productores de carbapenemasa, yo diría que empíricamente no. ¿Sí? Esa es, digamos, mi sugerencia. Ahora bien, cuando usted va y mira el escenario de metalobetalactamasas, ¿qué sostiene esa indicación de Ceftazidime con Astreonam? Lo que sostiene esa indicación, Gina, está muy pegado con mocos. ¿De acuerdo? Es un trabajo en el que usted ve todas las dificultades metodológicas que usted imagina. ¿Sí? Pero es lo que hay. Como en infectología, un montón de cosas que hacemos es lo que hay. ¿Cierto? Pues, digamos, es importante tener, digamos, un grupo de infectología, porque yo no me imagino que diga, por ejemplo, como Lina solo y algunos horas de infectología, me deja capaz. Entonces, eso es, ¿de acuerdo? Y es más o menos la epidemiología que tenemos. Y en cuanto a la evaluación quirúrgica, pues examinación del peritoneo, estar pendiente si hay hilio, isquemia, si está séptico, evaluación imagenológica, evaluar la posibilidad de relaparotomía, si esa demanda, que ya la vimos, más que planeadas, y tratar de disminuir la posibilidad de abdomen abierto en lo posible. En seguimiento en peritonitis terciaria, generalmente evaluar la posibilidad de drenaje guiado por imagen y tratar en eso el manejo del foco, que es como tal, lo más difícil. Y esta que era otra observación de este estudio sobre el manejo ya de peritonitis terciaria, o lo que llaman ellos peritonitis persistente, y las otras que era peritonitis leve, localizada o difusa. Pero pues que ya lo vimos más acercado a nuestra... Siempre hay que unirlo a metronidazol. Siempre tiene que ir con metronidazol. Siempre tienen que ir con metronidazol. Y eso era pues
lo que traía para el día de hoy y aquí algo adicional de la bibliografía, por si querían verlo.